Primero que nada, como dijo Peri, agradecer tanto al mundo por participar en el colegio como a su representante que me ayudó a facilitar todo el proceso de la organización y demás. Y bueno, para quien no conozca Edmundo va al francés, viene de Huelva, estudió aquí en Madrid, si no me equivoco, en Ciudad Universitaria, le pilla pues todo esto un poco muy familiar, y estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, ¿por qué es reconocido? Principalmente porque es abogado, miembro del Cuerpo de Abogados del Estado y partícipe en la política en España. Y bueno, sobre todo por su papel en la política, porque está muy de cara al público. Sobre todo, pues eso, remarcar que es vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz nacional, diputado en el Congreso de los Diputados. Y bueno, todo esto empezó por su fichaje en aquel entonces el presidente Albert Rivera del partido, que bueno, optó por un gran fichaje que necesitaba en sus filas para aquellas elecciones de abril de 2019, donde consiguieron 57 diputados, que ya sabemos que luego hubo otras que bueno, cayó a 10 diputados. Entonces, bueno, por eso también, además de la diversidad, para conocer un poco más de cerca cómo vivió todo este proceso en el que Ciudadanos pasa de ser un gran divisor del Congreso a, bueno, a perder un poco de protagonismo. Y bueno, también en cuanto a su papel como abogado del Estado, dijo Peri también que rechazó un poco su papel en la abogacía y demás, sabemos que consiguió esta plaza a los 26 años, una edad temprana, y sobre todo participó en actos muy importantes como las causas contra Jordi Pujol, la trama Gürtel, actuación del Procés, y si os suena mucho también por el tema de noticias y demás, en todo lo que respecta a temas de Hacienda con Messi, Ronaldo y demás, que seguro que os pilla mucho más de cerca. Y bueno, nada, también pues eso, en muchos actos importantes, y nada, quería darte la palabra, sobre todo eso, para ver cuál es el papel que tuvo en aquel entonces Ciudadanos, cuál es el que tiene hoy, sobre todo cuál es el proyecto de futuro que tiene Ciudadanos en mente. Muy bien. Bueno, muchas gracias. De verdad, gracias a vosotros por invitarme. Tengo que empezar por deciros que no es la primera vez que estoy aquí. Y no es la primera vez que estoy aquí porque yo vivía en esta calle de aquí arriba, en General Asensio Cabanillas. Por lo tanto, ya podéis comprender que mis cervezas, mi cine, eran en los colegios mayores y que luego, además, en el Pío de Opositores, pues vivía un buenísimo amigo mío que terminó siendo el último de mi promoción de Abogados del Estado de 1993, que me acaba de escribir esta tarde para decirme que su hijo está aquí en el Pío, aunque hoy no ha podido venir. Francisco Serrano Gil de Albornoz, que le acaban de nombrar presidente de Ibercaja, nada menos. Yo venía a buscarle con mi moto aquí a la puerta del Pío, me lo llevaba a cantar a los preparadores, cuando, en fin, no era muy legal ir dos personas montados en el mismo ciclomotor, porque tenía una Puig Condor de 50 centímetros cúbicos, pero bueno, no nos paraba tampoco nadie y al final pues yo terminaba aquí en el Pío intercambiándome apuntes con él, no teníamos ordenadores, no había Word, no había correo electrónico, nada de esto, ¿no? Estábamos hablando eso de los años 90. Por eso, en fin, para mí venir a los colegios mayores a hablar con vosotros, pues de verdad es un placer, porque vuelvo otra vez a reencontrarme con lo que ha sido pues un poco mi juventud en este barrio. Yo cuando se me rompía la moto iba andando a la Universidad Complutense. Y sobre todo estar siempre al cabo de vuestras inquietudes como jóvenes, teniendo en cuenta que somos un partido que tiene especialmente puesto el foco en los jóvenes como consecuencia de que hemos considerado dentro de nuestra acción política y nuestro programa, que hoy por hoy, pues posiblemente seréis el colectivo más desfavorecido de la población en cuanto al futuro, en cuanto a expectativas, y a los que menos se ofrecen cosas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sois felices, sois jóvenes, estáis contentos, estudiáis, estáis en la flor de la vida, os lo pasáis muy bien, y parece como que nadie se tiene que preocupar por los jóvenes. Lo que ocurre es que yo pues tengo a mi hijo Edmundo, que va a terminar ahora la carrera de Filología en la Complutense también, tiene 22 años, tiene que hacer un máster, no le han cogido en el máster que quería, ha tenido que optar por otro. Filología,
en fin, no sé si os dais cuenta lo que significa ser filólogo de cara al empleo, ¿no? Hay que buscarse la vida. Mi hija tiene 20 años, está haciendo Erasmus, está ahora en Italia, está estudiando Derecho en la Autónoma, y por lo tanto, pues a un padre, que a su vez es político, pues le preocupa especialmente cuál es el futuro de los jóvenes. Pero empiezo, una vez hecha esta introducción, por la pregunta directa. ¿Cuál es el papel de Ciudadanos hoy en el Congreso de los Diputados, en las Cortes, también en el Senado y sobre todo también en Europa, con nuestro grupo, integrados en el Grupo Liberal Europeo, que se llama Renew Europe? En el Partido Liberal Europeo, no solamente es la Unión Europea, sino el resto de los países de Europa que no pertenecen a la Unión Europea, que se llama ALDE Party. Podríamos llamarlo, traducirlo como la Internacional Liberal, por decirlo de alguna forma. En la única comunidad autónoma en la que actualmente gobernamos, que es la Junta de Andalucía, y sobre todo con el poder municipal que tenemos mucho poder municipal y muy sensible, además, en determinadas comunidades autónomas. Pues, por ejemplo, en la provincia de Burgos tenemos una cantidad de concejales bestial, en la comunidad autónoma valenciana también. ¿Cuál es nuestro papel? Pues mirar, nuestro papel es un papel que es difícilmente comprensible en una sociedad española en donde todo el mundo tiene que tener y quiere tener la etiqueta de ser o rojo o facha. Este es nuestro país. Tú eres o de derechas o de izquierdas. Y luego dentro de la juventud lo que hay es una serie de personas que son apolíticas. Apolítico, para mí, con todo respeto para el que piense esto, es ser antisistema. Porque si tú no crees en la política, no quieres participar de la toma de decisiones, luego no estás legitimado para pedir responsabilidad a nadie por la toma de estas decisiones, si consideras que son incorrectas. No soporto, lo digo claramente, a estas personas que dicen que los políticos somos despreciables. Es una opinión razonable, como otra cualquiera, no digo que no, pero que después de decir esto dicen yo no participo en política porque a mí la política no me interesa, pero qué mal lo hacéis. Hombre, pues participa en el sistema para que lo hagamos mejor los políticos que tú elijas. No te quedes al margen del sistema, porque el sistema, seas más o menos servidor, creas más o menos en la nación, creas más o menos en España, hombre, por lo menos creerás en tu colectividad, ¿no? La que sea, en el que tienes al lado. Por lo menos tendrás que tener algún mínimo interés en que a todos juntos nos vaya mejor. O si no, puedes ser perfectamente un anarquista. Pero entonces no critiques el sistema o no digas que los que estamos dentro del sistema, digamos, lo hacemos mal. ¿Cuál es el papel de Ciudadanos entonces en esta guerra de trincheras, en este frentismo, en este mundo de bloques en donde si cualquiera de vosotros estáis interesados en la política o simplemente en las noticias, pues veréis las encuestas políticas y veréis que las encuestas dicen ahora el bloque de la derecha y el bloque de la izquierda, ¿no? El PP con no sé cuántos podrían alcanzar no sé cuántos diputados, mientras que el PSOE con Podemos podría no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Y con los separatistas y los nacionalistas. Bueno, pues nosotros tratamos de romper esta política de bloques. Nosotros tratamos de romper este concepto del biloquismo, de los dos bloques, enfrentados los unos con los otros, incapaces, eternamente incapaces, durante 40 años de democracia, en ponerse de acuerdo sobre nada que sea importante, uno y otro bloque, sean uno o dos partidos, o sean 3 partidos, o sean 5 partidos en cada bloque, independientemente de que entre ellos en cada bloque se pongan de acuerdo, son incapaces de ponerse de acuerdo un bloque con el otro. Y yo, cuando explico esto, siempre cito a uno de nuestros referentes intelectuales, desconocido hasta hace muy poco tiempo, el pobre, murió en el exilio, que es el periodista y escritor Manuel Chaves Nogales. Manuel Chaves Nogales, para este espacio que representa a Ciudadanos, para el espacio liberal, es un referente intelectual porque decía una cosa, un famoso libro que tiene, se tuvo que exiliar, porque decía, he hecho méritos suficientes para que en la guerra civil me fusilen los dos bandos. Si a mí me apresan los nacionales, me ponen en el paredón, pero si me apresan los republicanos, también. Porque lo que yo no quiero es matar a nadie.
Yo lo que me niego es a la guerra. La guerra civil era una guerra de sangre, era una guerra fratricida entre hermanos, entre españoles, y hubo algunos, pocos, desconocidos, que lo que no querían era la guerra, que no querían ser ni del bando nacional ni del bando republicano. Y eso fue lo que alentó finalmente el espíritu de la transición española, la reconciliación. Nosotros nos hemos quedado ahora en el escenario que vivimos en el Congreso de los Diputados y en la política, o por lo menos en aquel escenario que vosotros veis en el telediario, si estáis interesados en esto o en las noticias, en esa permanente guerra entre un lado del hemiciclo y el otro lado del hemiciclo. Y los únicos que son capaces de poner de acuerdo en algo y de sacar cosas adelante en un sistema parlamentario como el que vivimos, en donde no hay mayorías absolutas y en donde al Gobierno de España le dejan colgados sus socios muchas veces porque no quieren ceder a determinadas cosas o porque piden cosas imposibles, el único partido capaz de hacer una política útil es el mío, es Ciudadanos, con solo 9 diputados. Cosas como son, por ejemplo, la aprobación de la reforma laboral. La aprobación de la reforma laboral es un acuerdo que tiene lugar entre empresarios y sindicatos, un acuerdo entre empresarios y sindicatos. Perdonadme que os diga que yo me he dedicado mucho al derecho laboral también antes de dedicarme al derecho penal, es sencillamente un milagro que se pongan de acuerdo. Y para acabar, por ejemplo, con algo que igual a lo mejor os preocupa un poquito, que es la precariedad del empleo juvenil, donde somos el país de Europa campeón en precariedad de empleo juvenil y en paro juvenil, se ponen de acuerdo en este objetivo: eliminar la temporalidad, eliminar el contrato por obra o servicio determinado, establecer nuevas formas de contratación. Se ponen de acuerdo los empresarios y los trabajadores. Hay partidos en la oposición, podemos hablar claramente, el Partido Popular y desde luego Vox, que dicen todo lo que viene del gobierno es malo. Nosotros no decimos eso. Nosotros vemos las iniciativas, vemos si son buenas o malas para los españoles, vemos si son concordantes con nuestra propia ideología liberal. Por ejemplo, una ley de vivienda que imponga precios de alquiler, nunca jamás la vamos a votar porque es una ley que es enemiga del mercado, no la vamos a votar. Y tomamos nuestras decisiones independientemente de que quien proponga la iniciativa sea el Partido Socialista o sea el Partido Popular. Esto, que aquí en España parece como una cosa, no sé, extraterrestre, ¿no? Una cosa muy rara, pues resulta que en Europa es lo normal. Nosotros estamos en contacto permanentemente con, sobre todo, los liberales alemanes, el FDP, que está ahora en el gobierno junto con los socialdemócratas y junto con los verdes, gobernando en el gobierno de Alemania. Estamos en contacto, por ejemplo, con el Partido Liberal Irlandés, que gobierna desde hace 90 años en Irlanda, con el Partido Liberal Portugués, que no está en el gobierno, pero que ha sacado un magnífico resultado. Ayer estuve en una reunión donde tuve el placer y el honor de poder saludar a Mark Rutte, que es el presidente de Holanda y que es el presidente del VVD, que es el Partido Liberal Conservador holandés, que gobierna junto con el D66, que es el Partido Liberal Progresista holandés. En Hungría estamos en contacto, fijaros en Hungría, gobernando Orbán, que es un populista de derechas, pues también estamos en contacto con la líder, muy joven, por cierto, del Partido Liberal húngaro, con el Partido Liberal polaco, con todos estos partidos liberales europeos, en donde está austriaco, por cierto, también, se me ha olvidado, muy importante, NEO se llama el Partido Liberal Austriaco. Bien, pues con todos estos partidos, cuando les preguntas, cuando quedas con ellos y les dices, oye, ¿vosotros cómo explicáis en vuestros países esto de ser liberal, esto de no ser ni de derechas ni de izquierdas, esto de constituir un tercer espacio, esto de hacer política útil, esto de pensar en las cosas que puedan ser buenas para los ciudadanos sin más, sin ideología? ¿Cómo lo explicáis? ¿Y qué nos responden? No tenemos que explicarlo. Ya lo saben. En nuestros países ya lo saben. En sus países, en todos los países que he citado y todos los que me quedan por citar, Suecia, Suiza, Francia, Bélgica, todos los países de Europa, se asume con absoluta naturalidad que al lado del Partido Conservador, sería aquí el Partido Popular, y que al lado del Partido Socialdemócrata, que sería
si lo llegara a ser en España, podría ser que fuera, vamos a decir, el Partido Socialista Obrero Español. Bueno, pues en medio hay otro partido, que es el liberal, lo va siendo cada vez más, que he visto ahí caras de desaprobación. Cada vez va siendo más socialdemócrata el Partido Socialista, porque cada vez se va alejando más del extremo con el que gobierna, que es Podemos, Bildu, Esquerra, etc. Pues en medio está el Partido Liberal. ¿El Partido Liberal qué pretende? El Partido Liberal, en toda Europa y en España, lo que nosotros pretendemos, nuestro espacio, lo que nosotros queremos ser, es no tener, como tuvimos, 57 diputados. No hace falta. No hace falta. Lo que hace falta es tener el número de diputados necesarios para condicionar el gobierno de España. ¿Para qué? Siendo presidente del gobierno, a lo mejor un presidente del Partido Popular, o siendo presidente del gobierno un presidente del Partido Socialista, no gobiernen sobre 47 millones de españoles ni Vox, ni Podemos, ni Esquerra, ni Bildu. Ese es el objetivo de Ciudadanos, excluir a los extremos, que los 47 millones de españoles sean gobernados por una ideología que tire de la derecha o de la izquierda hacia el centro, hacia la moderación, hacia el pragmatismo, hacia la defensa de las libertades en lo económico y el apoyo al empresario, pero la defensa de los débiles y de los colectivos vulnerables, hacia el reconocimiento del estado del bienestar, que es algo fundamental en el liberalismo del siglo XXI, no en el liberalismo de Donald Trump, no en el liberalismo de Adam Smith del siglo XIX, no, en el liberalismo del siglo XXI, el estado del bienestar es fundamental. El Estado tiene que sostener a los más débiles, a los colectivos vulnerables, tiene que ayudar a la gente. No tiene que limitarse a estar de brazos cruzados cómo se desenvuelve el mercado, a ver si el mercado lo arregla todo, porque ya nos ha demostrado el mercado que el mercado no es capaz de dar soluciones a todo, no es capaz de arreglarlo todo. Pero en el ámbito económico hay que estar lo más favorable posible al empresario, porque es el empresario el que crea empleo, el que crea riqueza. Hay que estar, por supuesto, encima de él, porque hay que evitar, me lo vais a decir a mí, que me he pasado la vida dedicado a esto, el fraude fiscal. Hay que procurar que el empresario tribute al común lo que sea justo, pero intentando que los impuestos sean bajos. Y esto es un poco nuestro papel hoy en la política española. ¿Nos irá bien? ¿Nos irá mal? Pues bueno, depende de vosotros, que sois los que votáis. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que queda muy claro cuál es el papel de Ciudadanos y bueno, sobre todo eso, ver un punto de vista un tanto diferente o a lo que hoy en día los jóvenes no están muy puestos en ello. Y nada, a continuación nos gustaría dar un turno de preguntas para que vosotros también pues preguntéis lo que queráis, o si os ha quedado alguna duda sobre lo que ha expuesto, pues nada, pues daremos un turno de palabra y si alguien quiere comentar. Vale, como siempre, si podéis dar una breve presentación y demás. Hola, soy Joaquín de Málaga, estudio Derecho y ADE en la Rey Juan Carlos y quería hacerte una pregunta sobre lo que has dicho, que vuestro objetivo es estar en el centro e intentar impedir que gobierne Podemos o gobierne Vox. ¿Por qué cuando tuvisteis 57 escaños y podíais gobernar con el PSOE y centralizar más al PSOE, por ejemplo, os negasteis cuando teníais números suficientes y ahora pues gobierna Podemos? Es una pregunta que tengo. Vale. ¿Por qué ahora, cuando le ofrezco todos los miércoles al presidente del gobierno, el último miércoles ha sido ayer, que gobierne con nosotros y con los conservadores, sin embargo me dice que no? ¿Por qué ayer mismo, desde la tribuna de oradores, mirando a la cara a Pedro Sánchez, le dije lo mismo que le dije el miércoles anterior, cuando hablamos de la guerra de Ucrania? Echa a Podemos y cuenta con Ciudadanos y con el Partido Popular, si es que el Partido Popular quiere, claro. Yo no hablo por boca del Partido Popular. ¿Por qué me dice que no? ¿Por qué me dice que no cuando quedan 2 años de legislatura? ¿Por qué cuando al inicio de esta legislatura Inés Arrimadas, la presidenta de mi partido, le dijo a Pedro Sánchez: no gobiernes con Podemos, por favor, vamos a llegar a un acuerdo entre el Partido Popular, los Ciudadanos y el Partido Socialista, con 221 escaños, sumándolo todo, que podríamos incluso haber reformado la Constitución, podríamos haber reformado la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, podríamos haber reformado
todo. En palabras que me gustan mucho siempre de Alfonso Guerra, podríamos haber dejado España que no la hubiera conocido ni la madre que la parió, como decía Alfonso Guerra, ¿no? Cuando ganaron las elecciones los socialistas en 1982. ¿Por qué me dice que no? Me dice que no porque nunca quiso gobernar con Ciudadanos. Por eso. La noche electoral del 28 de abril, cuando ganamos 57 escaños, se produjo algo que vosotros, si estabais entonces viendo la televisión, podríais pensar que es un movimiento espontáneo, pero en los partidos nada sucede de forma espontánea, ¿no? Llegaron unos señores ahí a la calle Ferraz con unas banderas y empezaron a gritar en ese gobierno posible de 180 diputados, imaginaros, por encima de los 176, por lo tanto por encima de la mayoría absoluta, empezaron a gritar con Rivera no, con Rivera no. No porque prefirieran el vino de Rioja. Dijeron, con Rivera no. ¿Por qué? Pues porque el secretario de organización del partido les llamó y dijo, oye, veniros, y empezar a decir que con Rivera no. Claro. ¿Qué pasó entonces? Lo que pasó fue lo siguiente. En primer lugar, nunca hubiera habido un gobierno de 180 porque Pedro Sánchez quería gobernar con Podemos. Y esto incluso Pedro Sánchez en la siguiente campaña electoral, la del 10 de noviembre, cuando nosotros bajamos de 57 a 10, lo reconoció públicamente en la televisión. Esto no es tampoco nada importante porque Pedro Sánchez un día en la televisión dice una cosa y al día siguiente dice la contraria. Con Bildu nunca. Con Podemos no podría dormir. No, o sea, Pedro Sánchez es una persona que no tiene palabra y además es que le da lo mismo, porque no le cuesta votos. Él dice una cosa, mañana dice la siguiente, la gente le sigue votando igual. Si yo dijera eso, sería la hecatombe para Ciudadanos, porque nuestro votante, el nuestro, sí que valora de verdad la coherencia en el partido. ¿Qué hicimos mal? Por lo tanto, voy a derivarte la pregunta, ¿a qué hicimos mal? Porque no te creas que esto supone para mí decir toda la culpa la tuvo Pedro Sánchez. No. ¿Qué hicimos mal? ¿Qué hicimos mal desde mi perspectiva de ser un diputado de 57? Yo no era el vicesecretario general del partido, yo no era el portavoz parlamentario, yo era uno más, un mindundi dentro del grupo parlamentario. Bueno, una cierta fama, porque me habían cesado, había salido en los periódicos, era uno de los fichajes estrellas de Albert Rivera, pero yo no mandaba en el partido. Pero por lo que me han contado, ¿qué hicimos mal? Lo que hicimos mal fue dar por supuesto que no iba a haber una convocatoria de las segundas elecciones que tuvo lugar después, sino que ya estaba cerrado el acuerdo de gobierno entre Pedro Sánchez y Podemos. Todo apuntaba, la verdad, que a toro pasado es muy fácil decir que cometimos un error, pero cuando estás tomando la decisión te tienes que basar en los datos de la realidad que tienes. Los datos de la realidad apuntaban a que ya estaba cerrado un gobierno del PSOE con Podemos y que PSOE no quería un gobierno con Ciudadanos. Y esto era lo que más o menos teníamos claro. Nos equivocamos. Que quede claro. Yo soy una persona que siempre reconoce mis errores. Cometo errores porque soy un ser humano. No soy el Papa de Roma, ni soy Dios. ¿Y qué pasó entonces? Lo que pasó fue que nos falló el discurso. ¿Por qué? Porque no tenemos medios de comunicación. No hay ningún medio de comunicación que sea de Ciudadanos. No compramos periodistas. No pagamos a nadie porque diga lo que nosotros queremos que nos digan. A lo mejor somos ingenuos, a lo mejor somos infantiles. Bueno, bien, vale. Prefiero ser un infantil que no tener comprado a medios de comunicación. Yo ahora mismo os digo, ¿de qué signo político es tal periódico? Lo decís enseguida. Todos los periódicos tienen un signo político. Claro. ¿Por qué? Porque viven de la publicidad institucional. Porque los partidos políticos, cuando se acercan las elecciones, de repente empiezan a decir que votar a Ciudadanos no es útil, que hay que votar a lo útil, que si quieres acabar con Sánchez tienes que votar al Partido Popular o a Vox, y que si quieres que no gobiernen los fascistas, tienes que votar a Pedro Sánchez. Y Ciudadanos se queda en una tierra de nadie porque no hay ninguna voz en ningún medio de comunicación social que diga lo útil es votar a Ciudadanos si no quieres que España esté permanentemente en guerra, en una situación de crispación absoluta, de insultos y de guerra civilismo y de falta de soluciones constructivas a los problemas de verdad de los españoles, que es lo que nosotros pretendemos. Nos falló la historia, nos falló el relato, nos falló
que en ese momento nosotros, que habíamos tenido firmado en 2016 un pacto con el Partido Socialista para gobernar, que se frustró, que se llama el Pacto del Abrazo, un pacto por escrito, teníamos en ese momento que haberlo puesto encima de la mesa a Pedro Sánchez y haberle dicho: aquí está el pacto que ya firmamos, firmémoslo otra vez. Y Pedro Sánchez hubiera dicho: no, porque quiero gobernar con Podemos. La historia hubiera sido otra. Nadie nos hubiera echado la culpa. Nadie diría lo que tú has dicho en la pregunta, que es lo que cree la totalidad de la sociedad española. No se formó ese gobierno de 180 en donde no hubiera estado Esquerra, ni Podemos, ni Bildu, por culpa de Ciudadanos. Y eso es rotundamente falso, pero es lo que cree todo el mundo. Una cosa es la verdad y otra cosa es lo que cuentan los periódicos y lo que cree la gente. Y es mi opinión, por supuesto. Nada más que mi opinión. Bueno, si quiere... No te preocupes. Hola mundo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo soy Fernando, vengo de Orihuela y estudio Derecho en ICADE. Mi pregunta es, imagínese que pues, en un tiempo más bien corto de tiempo llega a desaparecer Ciudadanos. ¿Dónde ve su futuro? ¿Dónde pone las miras? Porque hay rumores de que iría al PSOE. O al PP, o a Vox, o a Podemos, o a... bueno, pues lo primero, en el lugar de nacimiento de Miguel Hernández tenemos a un diputado de Ciudadanos, que no tenemos muchos diputados, pero uno es de Orihuela, concretamente uno es de Orihuela, Juan Ignacio López Bas, que fue en su día, además, teniente alcalde de Orihuela y que actualmente es diputado en el Congreso de los Diputados. Ciudadanos se caracteriza por una cosa fundamental. Los 9 diputados que estamos en el Congreso de los Diputados, todos los 9 diputados que estamos en el Congreso de los Diputados y prácticamente la totalidad de los cargos públicos que están en las comunidades autónomas o en los ayuntamientos, pero bueno, como somos muchos, porque tenemos en los ayuntamientos, para que os hagáis una idea, estamos muy cerca de tener unos 2.000 cargos institucionales en los ayuntamientos. En la Junta de Andalucía, además del vicepresidente de la Junta de Andalucía, tenemos 4 consejeros y un montón de directores generales, etcétera, en las distintas consejerías. Y, por supuesto, no me los conozco a todos, ¿no? Nada más que a los más relevantes. Pero, desde luego, hablo por los 9 diputados del Congreso de los Diputados. Nosotros tenemos dónde volver. Nosotros venimos de la sociedad civil. Nosotros hemos trabajado. Nosotros hemos llegado a la política después de haber cumplido con nuestro trabajo en la sociedad, haber estudiado, haber hecho lo que cada uno ha querido hacer, una profesión en la vida civil, una oposición, como es mi caso, al servicio de la administración pública, pero nosotros, si mañana se extingue Ciudadanos, que yo creo que no va a pasar, pero si pasara, pues yo me volvería a mi querida abogacía del Estado, porque, como decía un buen amigo mío, se sirve lo mismo al Estado defendiendo una multa de tráfico en el juzgado de lo contencioso que aprobando una ley en el Congreso de los Diputados siendo diputado. Es un honor muy grande ser diputado y representar a los ciudadanos y ser depositario de la soberanía nacional, pero es también un honor muy grande ser abogado del Estado y poder defender a tu país y trabajar muchas horas más de las que el Estado te paga, porque nunca me han pagado horas extras y he hecho horas extras a mansalva y nunca he disfrutado de un periodo vacacional completo porque he tenido siempre muchísimo trabajo, poca gente. La administración es muy desagradecida, hay que decirlo claramente, pero es muy bonito el trabajo y es el mismo honor. Pero Mari Carmen Martínez Granados, que es nuestra diputada por Cádiz, pues es sommelier y tiene una empresa de consultoría de empresas de hostelería. Inés Arrimadas trabajó en una empresa de consultoría de empresas dedicadas sobre todo al régimen local. Juan Ignacio López Bas, que es el de Orihuela, tiene un despacho, porque además es bilingüe en alemán, que sobre todo tiene una gran cantidad de clientes extranjeros que en la Comunidad Valenciana pues ocupan mucho, tienen una vida muy activa, comprando cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Comprando casas, etcétera, y metiéndose en líos, que es de lo que vivimos los abogados al final, ¿no? De los líos de los demás. María Muñoz trabajaba en la banca, en el sector financiero. Sara Jiménez es la presidenta del secretariado de la Fundación Gitana y es abogada también en ejercicio. Todos tenemos un sitio donde volver. Miguel Gutiérrez es experto en ciberseguridad, es ingeniero industrial. Todos tenemos un lugar donde volver. Pablo Casado aprobó 14 asignaturas de Derecho en un año.
no sé si alguno de vosotros os creéis capaces de aprobar 14 asignaturas de Derecho en un año. Yo no me creo capaz. Me da la sensación de que alguna se la aprobaron, ¿no? Pedro Sánchez hizo económicas y nunca ha trabajado. Ayer, desde la tribuna de oradores, como él me dijo, en la réplica, me dijo, usted como no ha gobernado nunca, no tiene ni idea de lo que está diciendo. Y yo le dije, no, pero mire, es que me acaban de aprobar mi 9º trienio en la administración, llevo 27 años trabajando para la administración del Estado y, hombre, un poco de gestión de los intereses públicos, de colectivos, de todos los ciudadanos, algo de idea sí que tengo. Con gobiernos, además, de los dos colores, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. Y le dije, ¿usted qué ha hecho los últimos 27 años? Dedicarse a la política. Núñez Feijóo, Alberto Núñez Feijóo, es funcionario, es técnico de Administración Civil, es TAC de la Xunta de Galicia. Su último trabajo conocido es del año 1996. Desde 1996 lleva subido a un coche oficial pisando moqueta. Mi mujer es abogada colegiada, es autónoma y muchas veces no llega a fin de mes. ¿Qué grado de conocimiento tiene alguien sobre los problemas de la gente de verdad cuando lleva 20 años subido a un coche oficial? ¿Quién puede hablar con propiedad de los problemas que tiene la justicia cuando lleva, como el anterior ministro de Justicia, 20 años dedicado a la política? Pero ¿hace cuánto que no has pasado por Plaza de Castilla y has visto los legajos de papeles tirados por los suelos y los jueces completamente desbordados en su trabajo? Claro, es que te desconectas de la realidad, no conoces la realidad. Nosotros venimos a la política después de ganarnos nuestra vida, nuestra profesión, nuestra oposición o nuestra profesión en la sociedad civil para devolverle a la sociedad lo que la sociedad nos ha dado y con ninguna pretensión de quedarnos aquí hasta la jubilación. Yo tengo una semana un poco mala y la verdad es que llevo toda la semana pensando en cuándo me volveré a la abogacía del Estado. Lo digo así en petit comité, ¿eh? Una semana un poquito delicada. Pero cuando me tenga que volver a la abogacía del Estado, pues me volveré a la abogacía del Estado. Lo que sí te digo es que no me verás nunca militando en ningún otro partido político. Muchas gracias. Bueno, y lo ha dicho mi presentador, y perdiendo dinero. Pero bueno, el dinero es lo de menos. Hola, yo soy Adrián de Lugo, estudio Derecho y Relaciones Internacionales en el CEU. ¿Cómo se ve desde Ciudadanos la llegada de Feijóo al Partido Popular? O sea, ¿se vive con miedo o con optimismo? Porque al final, si Feijóo, con su fama más de liberal de la que tenía Pablo Casado, va a abarcar gran parte de su espectro político. O sea, ¿se ve con miedo esa pérdida de votantes o no? Muy bien. Mi apellido es de Lugo. Mi apellido Val es de Lugo. Mi padre era de Lugo. Tengo 26 primos que viven en la ciudad de Lugo, con lo cual, a pesar de ser andaluz y nacido en Huelva, en fin, entiendo muy bien, ¿no?, el carácter gallego, y lo utilizo además cuando me conviene, porque cuando no quiero contestar a las preguntas de un periodista suelo contestar con otra pregunta, ¿no?, que es lo típico de los gallegos, con el depende. El carácter de Feijóo es un carácter muy apropiado y muy coherente y muy asentado dentro de la sociedad gallega. También porque después de conseguir 4 mayorías absolutas en Galicia, pues obviamente te das cuenta que no es fácil encontrar allí pues medios de comunicación, que es al final el altavoz con el que nosotros nos comunicamos con la sociedad, que no sean de un bando o del otro. El otro bando no se sabe muy bien quién es ahora, si el Partido Socialista o el BNG, ¿no? Pero él está cómodo en la política gallega. Él forma parte de un partido popular que es un partido popular nacionalista. No es el único lugar de España donde el Partido Popular es nacionalista. Lo es en Valencia, lo es en Baleares. En Baleares, por ejemplo, el Partido Popular está en favor de la inmersión lingüística en catalán. Bueno, no en vano el Partido Popular fue el de Aznar, el que cedió la competencia de educación a las comunidades autónomas. Nosotros, por ejemplo, en Baleares tenemos un índice de afiliación muy grande, muy grande. No se ha notado ningún tipo de bache ni nada parecido. ¿Por qué? Porque el que se siente español en Baleares no tiene más que a Ciudadanos, siempre y cuando no le guste Vox. Pero no tiene al Partido Popular. Y este es el verdadero rostro de Alberto Núñez Feijóo,
Si veis, por ejemplo, cosas que ha hecho en Galicia, como es el expulsar a la Guardia Civil de Galicia. Parece Otegi, ¿no?, en este tipo de pretensiones. O el imponer el gallego como lengua vehicular en la enseñanza y excluir al castellano, como hace Esquerra Republicana o Junts per Catalunya en la Generalitat de Cataluña. Y ahora llega al panorama nacional. Jugar en la Champions no es lo mismo que jugar en segunda. Jugar en la Champions tiene más riesgos, es diferente, es muy complicado. Y yo, Alberto Núñez Feijóo, por ahora las declaraciones que va haciendo son declaraciones en donde está teniendo un tono aparentemente menos beligerante que el antiguo Partido Popular, pero que no se cuaja en resultados concretos en el Congreso de los Diputados en la política nacional. Alberto Núñez Feijóo, por ejemplo, cuando tuvo lugar la aprobación de ese acuerdo entre los empresarios y los sindicatos que llamamos la reforma laboral, bueno para todos los trabajadores de este país, como dijeron tanto los empresarios de la patronal de la COE como los sindicatos más representativos, UGT y comisiones obreras, en fin, que no serán muy sospechosos, ¿no?, de ser fachas, pues Alberto Núñez Feijóo, ¿qué dijo? Nada. No dijo nada. Estaba callado. No dijo absolutamente nada. Alberto Núñez Feijóo es una persona que en las declaraciones que va haciendo, pues dice cosas como, por ejemplo, ¿cómo no voy a estar a gusto en el País Vasco cuando mi hijo tiene un 25% de genética vasca? No sé, yo no tengo el 25% de genética vasca porque ya os digo que lamentablemente tengo la desgracia de ser mezcla de gallego y andaluza y entonces pues no sé si yo tengo derecho a querer o no querer a los ciudadanos españoles que viven en Euskadi, ¿no?, con este razonamiento tan peregrino. Entonces, el tono está siendo más moderado, los resultados están siendo los mismos que antes, no hay un ofrecimiento por parte del Partido Popular al Partido Socialista a decirle vamos a salir de este bache, de esta situación de emergencia en la que se encuentra España sin Podemos. Los liberales nos desgañitamos, constantemente estamos ofreciendo esto al Partido Socialista y estamos interpelando al Partido Popular diciéndole pon tus escaños a disposición de España, pon tus escaños a disposición de que termine esta legislatura sin Podemos, sin Esquerra, sin Bildu. Callado. ¿Ha cambiado entonces algo el Partido Popular? En los resultados reales a los que tenemos que llegar. ¿Ha tendido la mano? Porque una cosa es decir que tiendes la mano y otra es tenderla de verdad. Nosotros apoyamos los 6 estados de alarma, porque creíamos que el confinamiento era la única forma posible antes de la vacunación para salvar vidas y salvar empleos. Nosotros nos sentamos a negociar los presupuestos generales del Estado y conseguimos que no subieran los impuestos, aunque al final no los aprobamos. Nosotros hemos aprobado la reforma laboral, pero hay muchas otras cosas que no escucháis porque son cosas como más menudas, menos importantes, que también hemos aprobado de Ciudadanos. Gracias a nosotros han salido la ley de formación profesional, muy importante para el empleo de los jóvenes que no quieren acceder a la universidad, con la formación profesional dual. La ley de seguridad vial, esto ha salido con nosotros. Estas cosas salen con nosotros. Estamos a punto, por ejemplo, de cerrar ahora un importante acuerdo respecto a la ley de telecomunicaciones. Nosotros estamos negociando todos los días y estamos negociando cosas buenas para los españoles, muchas veces del lado del Partido Socialista. Tenemos que negociar ahora la ley concursal, que es una ley muy relevante para el futuro económico de este país, para que las empresas puedan ser viables y en donde hay una gran controversia dentro del sector del procedimiento concursal. El Partido Popular está en disposición de ofrecer su apoyo al gobierno para sacar adelante estas leyes relevantes para el futuro de los españoles, para solucionar los problemas de verdad de los españoles. Está en disposición de ofrecer al Partido Socialista un pacto por la educación, un pacto por el empleo juvenil, un pacto contra la despoblación, un pacto contra la violencia de género. ¿Está en disposición de ofrecer esto el Partido Popular ahora mismo, con Alberto Núñez Feijóo? Me temo que no. Con lo cual, nuestro papel seguirá siendo el de intentar conciliar a la derecha y a la izquierda de este país. Sí, y lo reconozco, no pasa nada. El tono es diferente.
el tono es distinto. Pero los hechos, desde luego, no demuestran que vayamos avanzando hacia eso que nosotros queremos, que tengamos una coalición dentro del espacio central del arco parlamentario entre conservadores, socialdemócratas y liberales, que somos los que nos ponemos de acuerdo en Europa para tomar decisiones buenas para España. Y aquí, en España, ni Pedro Sánchez ni Alberto Núñez Feijóo parece que estén por la labor de conseguir ese acuerdo. Que no es un gobierno de concentración a la alemana, necesariamente, ¿eh? No, simplemente es cuando estemos en situaciones que supongan la necesidad de amplios consensos, de unidad, de pactos de Estado, arrimemos todos el hombro hacia soluciones moderadas, hacia soluciones pragmáticas, hacia soluciones de sentido común. Estamos, de verdad, no es por ser catastrofista, estamos en una situación de emergencia nacional, con la guerra en Ucrania y con una inflación en el 9,8% que está haciendo que los hogares españoles estén perdiendo capacidad adquisitiva ante la ingente subida de precios, desbocada subida de precios que estamos teniendo en España, con los combustibles, con el precio de la luz. ¿Y no nos ponemos de acuerdo? Pues eso es lo que hay que hacer. Ojalá que yo me esté equivocando, de verdad, ojalá que me esté equivocando, ojalá que Alberto Núñez Feijóo llegue y diga, tiendo la mano, venga, Pedro, vente conmigo, vamos a llegar a acuerdos. Incluso aunque no esté yo en esos acuerdos. Me daría igual, porque he venido aquí a tratar de resolver problemas, no a crearlos, que es lo que están haciendo desde hace 40 años el Partido Popular y el Partido Socialista. Bueno, un momento. Antes de la siguiente pregunta, si no me equivoco, sobre las 1:30 aproximadamente, tiene que marchar, así que si podéis elegir unas preguntas para adaptar el tiempo. Que me tiendo a enrollar, lo siento. Los políticos somos así. A ver. Sí, vale. Venga. Soy José Mari, soy de Huesca, estudio Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III. Ha hablado usted de moderación, de centro, de que Ciudadanos lo que pretende son políticas útiles para la ciudadanía y no cargos ni pretender sillones. Sin embargo, en un contexto de la pandemia, el año pasado, digamos que con la complejidad que implica gobernar en Madrid, su partido decidió presentar una moción de censura atacando por la espalda al gobierno de Isabel Díaz Ayuso, pretendiendo así cargarse el gobierno de la Comunidad de Madrid. Entonces, ¿cómo explica que en ese contexto y que con la finalidad que tiene su partido tomase esa decisión? Muchas gracias. Sabes que los políticos tenemos siempre raíces en todas partes, ¿no? Huesca fue mi primer destino como abogado del Estado en 1993. Eso es uno de los chistes típicos que te cuentan luego tus amigos. Tú eres de todos lados. Porque es verdad que vas a todos sitios y en todos sitios tienes algo, porque has corrido ya mucha vida, ¿no? Inés Arrimadas llamó a Pablo Casado y le dijo: no voy a poner una moción de censura en Madrid. Nacho Aguado, en el Consejo de Gobierno, a Isabel Díaz Ayuso le dijo, con testigos delante: no voy a poner una moción de censura en el Ayuntamiento de Madrid. Begoña Villacís, el alcalde de Madrid, mi querido amigo José Luis Martínez Almeida, somos amigos desde hace 20 años, no tienen la posibilidad de adelantar elecciones. Los alcaldes no pueden anticipar las elecciones locales, sino que se celebran en un día determinado, como dice la ley reguladora de las bases del régimen local, por remisión a la ley orgánica del régimen electoral general. Begoña Villacís hoy puede ser alcaldesa de Madrid. El PSOE y Podemos le han dicho: vamos a hacer una moción de censura a José Luis Martínez Almeida y tú mañana eres la alcaldesa de Madrid. ¿Y por qué no lo es? ¿Por qué no lo es? No íbamos a poner una moción de censura en Madrid. Inés habló con Pablo y Nacho Aguado se lo dijo a Isabel y Begoña se lo dijo a Pepito, que es como le llamamos los amigos a José Luis Martínez Almeida. Pero Miguel Ángel Rodríguez e Isabel Díaz Ayuso tenían ya preparado el decreto de disolución de las Cortes, de la Asamblea de Madrid, porque el problema que tiene gobernar con Ciudadanos es que somos muy pesados. Lo mismo que pasó con Mañueco. No sé por qué en tu pregunta no incluyes porque le ibais a poner
una moción de censura a Mañueco. ¿Por qué? Porque es tan increíble que ni siquiera los medios de comunicación afines al Partido Popular se creyeron que Igea, Paco Igea, mi compañero, le fuera a poner una moción de censura a Alfonso González Mañueco. Porque, si os acordáis, incluso, además, es que le cesaron por un tuit en directo cuando estaba siendo entrevistado por Alsina en Onda Cero. O sea, una cosa absolutamente disparatada. ¿Por qué? También Mañueco convocó anticipadamente las elecciones. Vaya negocio, sustituir a Ciudadanos por Vox. ¿Por qué? Pues porque somos unos pesados. Porque somos unos tíos que trabajan mucho. Porque somos una gente que trabaja en la administración pública a resultados. Porque somos gente que viene de la sociedad civil, que somos exigentes con nosotros mismos, pero también somos exigentes con los demás. Y en el Partido Popular nos hemos encontrado con gente que lleva 20, 30, 40 años en la política, que se dedica sencillamente a sentarse en su despacho, a subirse al coche oficial y a tocarse las narices. Y a hacerse la foto. Esto lo contaba siempre Paco Igea en sus mítines, me lo contaba a mí incluso antes, cuando todavía era vicepresidente, contaba una anécdota muy graciosa. Promoción exterior de Castilla y León. Dice Paco Igea, hombre, es que es importante que nuestra región, que Castilla y León, vaya a Bruselas, pues para reclamar, por ejemplo, un tratamiento preferencial, por cierto, que lo consiguió. ¿Cómo lo consiguió? Contra la despoblación, llegando a acuerdos con otras comunidades autónomas, con Castilla-La Mancha, por ejemplo, y consiguió que la Unión Europea aprobara un tratamiento fiscal preferencial con respecto a la provincia de Soria, a la provincia de Cuenca y a la provincia de Palencia, que son las que sufren mayor índice de despoblación en España. ¿Y sabéis cuál fue la respuesta que le dio Mañueco? Le dijo, vale, tú te quedas con acción exterior, que yo no sé muy bien eso qué es. Oye, pero si cuando el rey vaya a Bruselas, podré yo ir, ¿no?, a hacerme una foto con el rey. Ese fue todo el requerimiento o exigencia en la negociación del gobierno de Castilla y León que hizo Alfonso González Mañueco a Paco Igea. Contado por él, y sin que Mañueco lo niegue. Claro, y nosotros, resulta que es que no nos gusta la gente corrupta. ¿Cómo me va a gustar a mí la gente corrupta si Luis Bárcenas o Paco Correa están en la cárcel, siendo yo acusación particular como abogado del Estado de Gürtel? ¿Cómo voy yo a militar en el Partido Popular? Partido Popular cuya sede está reformada con dinero negro. Es imposible. Si me he dedicado toda la vida a perseguir a delincuentes fiscales, si le saqué 18,9 millones de euros a Cristiano Ronaldo y lo eché de este país. Claro, no tiene nada que ver que yo sea del Atlético de Madrid. Claro. Porque cuando te dedicas toda tu vida a ser un tipo honrado, a ser un tipo honesto, y de repente estás sentado al lado del gobierno, en el gobierno, con un socio que ves que no es muy limpio, que hace cosas raras, que hace cosas chungas, le dices, oye, tío, que aquí hay que tener... que no solamente hay que ser justo, sino que además hay que parecerlo, como la mujer del César. No solamente hay que ser honrada, sino además parecerlo. Claro. Y Paco Igea llega y el tío, que es un loco, dice, bueno, pues todas las agendas de todos los consejeros que estén publicadas en la web. ¿Qué pasó a la semana siguiente cuando Paco Igea fue cesado del gobierno? Las agendas de los consejeros dejaron de publicarse en la web. ¿Qué pasó a la siguiente semana? Un contratillo de poco dinero que pagáis todos vosotros y vuestros padres de 800 millones de euros, tuvo lugar una comida en un sitio, a escondidas, en un reservado, entre el consejero de Sanidad y la principal empresa proveedora de sanidad de Castilla y León. Porque ya no había que publicar las comidas en la página web de la comunidad autónoma. Claro, es que somos muy pesados. Somos muy puñeteros. ¿Qué hizo Isabel Díaz Ayuso al día siguiente de cesar a Nacho Aguado? Cesar a todo el Consejo de Administración de Telemadrid. ¿Y sabéis lo que dijo? A mí me llamaron incluso para decírmelo. Que eran todos rojos. Eran todos rojos. ¿Sabéis por qué eran rojos? Pues mirad, eran rojos porque nosotros tenemos una manía patológica, que a lo mejor tenemos que ir al psiquiatra para hacérnoslo ver, que es que los puestos más importantes de gestión de lo público sean ocupados por las personas que demuestren mayor grado de mérito y capacidad. Fijaros, si yo soy opositor, ¿cómo no voy a querer que lo público esté en manos de los mejores, de los que demuestren a través de un concurso, de una selección, de un examen,
tener el mayor mérito y la capacidad. Y esto lo hemos defendido para Radio Televisión Española, para la Agencia de Protección de Datos, para el Tribunal Constitucional, para el Tribunal de Cuentas, para el Defensor del Pueblo, para el Consejo General del Poder Judicial, para todos los cargos públicos. Y en Telemadrid llegamos y dijimos, como nosotros defendemos esto, vamos a pedir que en Telemadrid el Consejo de Administración esté formado por profesionales independientes que demuestren mérito y capacidad. Ocurrió una cosa sorprendente. Aumentaron las audiencias de Telemadrid. ¡Oh, qué milagro! Claro, cuando pones al frente de una cosa a los mejores, pasa esto, la cosa tiene éxito. Telemadrid, que tenía unas audiencias prácticamente insignificantes, cuando el Consejo de Administración fue elegido de acuerdo con el sistema de mérito y capacidad de Ciudadanos, subió en las audiencias. Al día siguiente de cesar a Nacho Aguado, ¿qué es lo que hizo Isabel Díaz Ayuso? Cesar a todo el Consejo de Administración, acabar con el sistema de selección de méritos y volver al sentido común. Si yo mando aquí, tengo que tener una televisión que diga que soy el mejor político de aquí. Que eso es lo que quieren los políticos, claro. Por eso al final nos acaban echando de los gobiernos, claro. Porque somos muy puñeteros. Pues tenemos que terminar, chicos. Simplemente el mundo, una vez más, darte las gracias. Aprovecho para presentaros a Julio Comendador, que también está en Ciudadanos, en Toledo, haciendo una gran labor excelente, y que fue director del Pío XII. Tenéis la desgracia que se fue a la política y vine yo. O sea, que hubiese vivido de otra forma. Y nada, el mundo, muchas gracias. Muchas gracias. Simplemente un último consejo que les darías, voy a ser original. Bueno. Pregunta. Un último consejo Vale. a estos jóvenes universitarios. Dos cosas, un consejo y un resumen. Primero el resumen. Hay mucha gente que cuando ve a alguien que pertenece a Ciudadanos o en su día a lo que fue la UCD, o que se plantea lo que es ser de centro, a mí me gusta más decir que soy liberal progresista o liberal reformista. Pero cuando alguien se plantea este espacio, hay gente que dice que somos unos pusilánimes, ¿no? Somos unos blandos. Y ya habéis visto que no, que yo hablo con pasión, que yo hablo con vehemencia, que me creo en lo que digo. Llevo solamente 3 años en política, pero una de las razones por las que todavía me respeta la gente y me respetan los periodistas es porque no digo cosas en las que no creo. No soy un político como los demás, ¿no? O como los que podéis pensar que son los demás, que también en los otros partidos políticos hay gente muy buena, hay gente que se lo cree, hay gente que defiende lo suyo. Por lo tanto, quiero con esto deciros que ese desprecio o esa crítica o esa cosa peyorativa que se dice de los liberales, como que no tenemos sangre, ¿no? Que somos muy empollones, muy intelectuales, pero que luego al final, pues cuando llega el momento de partirte la cara con alguien, pues no te atreves. No. Nosotros nos partimos la cara todos los días en el Congreso de los Diputados, los 9 que estamos allí, porque nos creemos de verdad las cosas en las que decimos. Y segundo, el consejo. Sois jóvenes. Os lo decía al principio, yo tengo un hijo de 22 años y una hija de 20 años. A mí lo que me importa de los jóvenes son 2 cosas, de verdad. Y no es que me importe a mí, porque me importe a mí como una persona que egoístamente intenta, digamos, comeros el tarro. No. Yo creo que lo que le importa a España, de verdad, son 2 cosas, que son formación y espíritu crítico. La formación, pues tiene que ver, no sé si, en fin, con un colegio que se llama Pío. Yo espero que muchos de los que estáis aquí seáis creyentes como soy yo, pero si no lo sois, me da igual. Hay un espíritu en el ser humano que es importante que vosotros cultivéis toda vuestra vida. Yo tengo 54 años y sigo cultivándolo todos los días. Y es el ansia por la perfección, que es el ansia por todos los días acostarte aprendiendo una cosa más. Por eso es bonito la política, por eso es bonita la política. Porque todos los días aprendo cosas de la gente que tengo alrededor. En ese sentido quiero, de verdad, transmitiros que no seáis soberbios, que no os creáis que tenéis la razón. Sabéis que uno de los pecados capitales de la Santa Madre Iglesia, que se atribuye precisamente al pueblo español, es la soberbia, y el otro es la envidia. 2 pecados capitales que son una mierda,
porque ya nos gustaría que nos atribuyeran la gula o la lujuria. Pero no, nos atribuyen los peores. Cuando eres soberbio, cuando te crees que siempre tienes razón, nunca aprendes nada nuevo. No te enriqueces con lo que el otro te puede aportar. Y en ese sentido, yo, el consejo que os doy es que queráis cada día ser mejores, que queráis todos los días aprender cosas nuevas, porque el día de mañana, y no es lo que digo nada comunista ni nada parecido, el día de mañana, con vuestro propio bienestar personal, en vuestra formación, con lo que vosotros queráis elegir de vuestra vida, en vuestra profesión, con la familia que vosotros libremente queráis elegir, con eso vais a causar un bien muy grande a España. Eso crea un bien luego en la colectividad, nos hace progresar a todos. Por lo tanto, cuando uno se forma, tiene sobre sí también la responsabilidad de hacer que su nación, que el Estado al que pertenece, si no queréis llamaros españoles, a mí me da igual, llamaros europeos, llamaros catalanes, me da igual. Hacéis que todos progresemos con vosotros. Pero en segundo lugar es muy importante para los jóvenes, y yo lo veo mucho con mis hijos, el espíritu crítico. ¿Por qué? Cuando yo era pequeño teníamos 2 cadenas de televisión y teníamos 5 periódicos. Yo leía los periódicos, veía las cadenas de televisión, bueno, más o menos, había una cierta pluralidad. Mi padre compraba el ABC, pero en el ABC pues también escribían escritores de izquierdas. Y en la cadena de televisión, en los programas, bueno, pues también encontrabas algún tertuliano, pues que era rojete y el otro no sé qué. Ahora nos encontramos con las redes sociales. Y nos pasa a todos una cosa. No seguimos en Twitter, en Instagram, a quien nos desagrada. Solo seguimos a quien nos agrada. Elegimos la información que queremos obtener. Y eso nos puede llevar a una doctrina de pensamiento único. No, pero ¿qué estás diciendo? Lo que estás diciendo es mentira. Lo que está pasando, por ejemplo, ahora en Rusia, ¿no? En Rusia hay un montón de ciudadanos rusos a los que alguien les pregunta a distancia, oye, ¿qué se cuenta ahí de la guerra de Ucrania? Y te responde el otro, no hay guerra en Ucrania. La negación de la verdad. Ser, por favor, plurales en vuestras fuentes de información, para de esa forma, de verdad, con el análisis de todas las posibilidades, quedaros con la que más os guste. No os creáis nada de lo que os cuenten. No os creáis nada de lo que os he contado yo. Tener vuestro propio criterio, informándoos ampliamente sobre todas las fuentes de información. Y cuando digo todas de verdad. Porque si al final en Twitter solamente veis una cosa que es lo que os mola, no vais a ver la otra cosa que igual os desagrada, pero que en un momento decir, pues caray, igual este tiene razón. Esas 2 cosas para mí en la juventud es lo más importante, la formación y el espíritu crítico. Y muchas gracias por acogerme y aguantarme el coñazo que os he dado.